le queda guardado, pero dejemos de eso a un lado. Y a mi madrecita santa por amarme a pesar de mi vacancia, y al viejo mío por apoyarme en mis atorrancias. Jessica Isabela, con ustedes también va la vaina. No piensen que no las quiero, ¿qué les pasa? Esta es mi gente tan diferente. Si la música está dura, se forma el ambiente. Ey, qué diferente, qué bien se siente. Blanco mestizo y no negro, salsa caliente. Esta es mi gente tan diferente. Ey, yeah, diferente, pero por dentro con la misma bandera. Toma, con más flow. Panamá, Colombia, Venezuela, Dominicana, y Guatemala, Cuba, Puerto Rico, toda Centroamérica, el Caribe. Por eso tenemos que vivir calentamente. Esta es mi gente tan diferente. Si la música está dura, se forma el ambiente. Qué diferente, qué bien se siente. Para los latinos en los La States. Mega sin ley. Estamos en Crema Latina y nuestra segunda invitada del día de hoy, Stella Teitelbaum, ya la estamos viendo, mientras sonaba la música ya la estábamos viendo. Y vamos a saludar a Estela. ¿Cómo estás, Estela? Hola, Mónica, ¿cómo están? Espero Bien, que bien. hoy funcione todo bien. Buena semana para todos. La semana pasada no pudimos charlar, hubo un problemita. Bueno, le contamos a los oyentes de Radio Queyet, Stella Teitelbaum, ya estuviste con nosotros, ella sos terapeuta y asistente familiar. Contanos un poquito así cortito a qué te dedicas y después también contame de qué nos vas a hablar hoy. Buenísimo, muchas gracias. Bueno, muy contenta de estar nuevamente en tu radio. Soy Stella Teitelbaum, nací en Argentina, trabajé en educación todos estos años. En los últimos años abrí una clínica de asistencia familiar, soy terapista conductual y trabajo, que es algo muy importante para los padres, en la Casa de las Familias Especiales acá en Beersheba, donde vivo. Y bueno, les quería hablar un poco sobre el tema de límites, que es un tema difícil de manejar para muchos padres, para muchas familias. Bueno, contanos un poquito cómo es eso de los límites y bueno, unos tips también, no viene nada mal. Por supuesto. Bueno, el problema yace en realidad de un cambio en el rol del padre. Si bien la gente de mi generación, o inclusive gente un poco más joven, la autoridad paterna y los roles dentro de la familia eran muy claros, en los últimos 20 años hubo una revolución en los roles familiares y el niño pasó a ser absolutamente el centro del manejo familiar. Si bien es perfecto, porque realmente algo que fue de alguna manera no tenido en cuenta a lo largo de los años, ahora sí pasa que poner énfasis, poner la lupa sobre la vivencia infantil, ello conllevó también un manejo un poco no claro de los límites y de los roles y el estatus de cada miembro familiar. La familia históricamente va evolucionando, va cambiando, tenemos muchísimos nuevos modelos de familia que podemos encontrarnos hoy en día, familias monoparentales, familias compuestas por niños de diferentes matrimonios. Realmente el sistema familiar es mucho menos estático de lo que fue en el pasado, y la centralización de la importancia del niño conlleva que todo empieza a manejarse de una manera más dificultosa, y también sobrecargando la vivencia infantil, algo que parece un reflejo
imposible, como si todo está hecho a favor y teniendo en cuenta el niño, justamente él se ve perjudicado. Pero bueno, como en toda nebulosa, la gente nos podemos perder, y el niño también. ¿Por qué pensás que se ve perjudicado? ¿Qué significa eso de perjudicado? Ejemplos de cosas que los chicos me dicen o de padres que me comentan cosas en la clínica. Un nene no hace mucho tiempo, hablando sobre los límites de las leyes, qué había que hacer, que había que levantarse a la mañana, ir al jardín, me dice, bueno, eso lo decís vos, porque vos tenés leyes. En mi casa no hay leyes. ¿Bien? ¿Cómo te podés manejar? Pienso como yo les explico a los chicos porque les es más claro. ¿Cómo podés jugar al fútbol si no sabes para dónde tenés que hacer los goles? Si no sabes dónde está el arco. Para que podamos vivir y disfrutar de la libertad de elección, tenemos que saber muy bien cuáles son los límites de la cancha. Hasta dónde puedo llegar. Esos límites tienen que ser muy claros. Pero los límites no son claros por los padres o porque los chicos no entienden los límites porque los padres no saben cómo manejarlos, porque de hecho, por ejemplo, en una familia donde hay mamá y papá es algo donde siempre se supo cuáles eran los límites o había algo establecido. Es cierto que las familias, las nuevas familias, por decirle así, las nuevas familias, ya no tan nuevas, donde es una mamá sola, un papá solo, o dos papás o dos mamás, o a veces la fusión de dos familias, ¿no? Que son de padres separados. Ahí, bueno, ahí quizás se complica más, pero no sé. No, es un problema, Vemos el reflejo en el aparato educativo, en el sistema educativo. Es un problema, porque no pasa por todo un núcleo familiar. Está instituido socialmente hoy al día el paradigma que la vivencia infantil es la vivencia que vale, la valedera, la que tiene que dar el tono. Yo hace muchísimos años, yo trabajé también en Argentina en el sistema educativo, y la relación de padres y maestros cambió a lo largo de los años, algo que en el pasado podría ser aceptado, que un maestro diga, tu hijo se portó caja, tenemos un problema. Hoy es mucho más difícil transmitir el mensaje a los padres, porque hay como una, no voy a decir una sobreprotección, ¿sí? Pero una sí sobre valoración de ese rol infantil. El problema no lo tienen los chicos nunca entendieron límites, nosotros tampoco entendimos límites. Los límites son parte de la socialización, son parte de un proceso que toda persona debe llevar para poder vivir en sociedad, ¿sí? Yo debo aceptar límites, debo aceptar pautas, normas, para poder manejarme socialmente. No es algo innato en el hombre. Como vestirse no es innato en el hombre, comer con cubiertos no es innato. Son procesos que son llevados a ver procesos de aprendizaje. Cuando no está clara el moto, cuando no está clara el fin del proceso, a dónde quiero llegar con ese proceso de aprendizaje en que están incluidos niños y padres, la confusión se hace general, ¿sí? Dando una charla hace un año atrás frente a un grupo muy grande de padres muy jóvenes acá en Beersheba, está hablando justamente de este tema del límite en una charla que se llama No se me da la gana, y una mamá que tenía un bebé en un cochecito, era un bebé chiquitito, me dijo algo que creo que es la base: no quiero que sufra. Si yo le digo no, va a sufrir, ¿okay? Cuando en realidad el sufrimiento está implicado en la confusión.
Si yo sé que determinadas cosas no las puedo hacer porque me protegen, los límites nos protegen. Hay límites que protegen a los padres y hay límites que protegen a los niños. De lastimarse, de hacer cosas que les sean nocivas o no positivas. Si yo no sé cuál es mi límite, eso es lo que me va a lastimar. Cuando vos decís no sé cuál es mi límite, ¿en qué rol lo decís? No sé cuál es mi límite, como el niño, el padre, el maestro. El niño está confuso porque los adultos estamos confusos. ¿Y por qué te parece que los adultos están confusos? Los adultos como los padres están confusos. ¿Qué los pasó? Padres, también los maestros, no se incluyo. Porque hubo los paradigmas de la autoridad fueron modificados. Cuando se tenía un ejemplo que era lo de autoritarismo, ¿sí? Los que venimos de Sudamérica lo sabemos muy bien, se quiso buscar algo que sea diferente y no se encontró nada. No se encontró, es como un péndulo que nos llevó al extremo absolutamente opuesto. De el autoritarismo, come que te mato, al otro extremo del laissez-faire. Hace lo que quieras, ¿sí? Entonces, es como volvemos a un equilibrio que sea positivo también para los padres, porque los padres no la pasan bien. Realismo, los padres no la pasan bien y los chicos tampoco. La confusión es absoluta, es generalizada. Y entonces ¿sí? Hay que guiar también a los padres, ¿no? Tener charlas con los padres para... ¿Esto pasa acá en Israel? ¿Hay en el sistema educativo? ¿Pasa eso? ¿Que se hacen charlas solo con los padres? ¿Se los cita solo a los padres para darles charlas? En el sistema educativo israelí, según las edades, ¿sí? Los que son jardines hasta los 3 jardines maternales, yo misma acompaño varios jardines donde trabajo también con las maestras jardineras, también con los padres, también visito el jardín 1 o 2 veces por mes para ver, no solamente que me cuenten, sino también ver lo que pasa. Entonces con los padres sí tenemos unas reuniones de guía, ¿sí? que van 4 o 5 reuniones por año, donde tratamos los temas que son concernientes a la evolución psicológica y social de los niños en esa época. Así que como yo siempre me río, viene Pesaj, ahora tengo que hablar de pañales. Sí, se va acompañando a los padres. Eso no funciona en todos los jardines. No funciona en todos los jardines. En las escuelas primarias tenemos un asistente, ¿cómo se llama en castellano? La asesora educativa, que sí funciona en todo colegio que es más o menos grande, pero nuevamente no es en lugar de una terapia que es una terapia familiar personalizada, ¿sí? Hay charlas en lo que se llama colegio de padre, los colegios de padre de Adler funcionan en muchas escuelas. Yo creo que hay una necesidad que se demuestra porque me invitan. Realmente, cuando yo veo que grupos de padres, como contaba hace poquito que de una charla, son muy, muy jóvenes, estudiantes, ¿sí? Y se quedan con más preguntas y hay que ayudar, educar es un proceso que, como se dice en hebreos, se necesita ahora ruach, que tenemos que saber algo que no va a pasar en un sola vez. No voy a decidir que mi hijo se va a ir a dormir a una hora determinada, va a hacer los deberes y se va a bañar todos los días. Un proceso, decís vos. Es totalmente un proceso, porque es un proceso de aprendizaje. También de los padres, de cómo ejercer la autoridad, que es una autoridad positiva, no sin tenerle miedo a la palabra autoridad,
una autoridad que te permita crecer. ¿Sí? Hace muchísimos años, estudiando psicología, todavía en Argentina, una gran profesora me dijo, ¿qué es la autoridad? ¿Quién tiene autoridad? El que pasa a nuestro lado y nos ayuda a crecer. La autoridad puede ser positiva, la autoridad debe ser positiva. Es que si no hay debe autoridades, ayudarme todo a desarrollar mis posibilidades. Claro. Es caótico. Tiene que haber una autoridad, alguien que lleve Si no, adelante un proyecto. Una familia es un proyecto, todo es un proyecto y tiene que haber una autoridad, alguien que guíe, alguien que maneje una especie de misgueret, ¿cómo se dice? De guía. Claro. De límites. Claro. Misgueret es un encuadre. Hay un cambio social muy importante. Si bien nosotros crecimos, el que tuvo la suerte de tener una familia grande, con muchos tíos, primos, abuelos, todos viviendo cerca, reuniéndose en todas las fiestas, reuniéndose todos los fines de semana, hoy en día eso es menos posible, ¿sí? Los chicos salen de la casa, de la familia nuclear, en el momento que no forman su propia familia, y hay distancias que son el tipo de vida que llevamos hoy en día, cantidad de horas que trabajamos, el tipo de trabajo que hacemos, nos lleva a estar más separados de todo lo que podría haber sido una red de apoyo, esa red de apoyo familiar, el aprender de tu abuela a poner los pañales, aprender o charlar con tu prima sobre lo que está pasando, pasa menos por las características sociales, ¿sí? Okay. En el momento que la sociedad cambió, la familia no pudo cerrar la diferencia. Entonces sí, hay que buscar las alternativas. La asesoría familiar es una de las alternativas. Las escuelas de padres, que hay en muchas escuelas, son una alternativa que da el apoyo también emocional, también social a los padres. Ok, entonces para ir cerrando... A los padres, sobre todo... Estela, para ir cerrando, ¿tenés algún tip para darle a los padres, a los maestros, a los chicos? Algo como para cerrar, Estela, sobre este tema de los límites. Sí, me lo anoté para no olvidar ninguna de los puntos. Los chicos van a aceptar los límites en el momento que los padres y los adultos que los educan entiendan y se convenzan de que los chicos necesitan límites. Si yo estoy convencida, él me va a creer. ¿Y cómo podemos ejercer esa autoridad, que sea una autoridad positiva y que ayude al niño a incluir en su repertorio de comportamiento los límites? Con la constancia. A veces decir algo no ayuda, ¿sí? Constancia es quedar basados en una determinación a lo largo del tiempo. Practicarlo en cada momento. Quiere decir, no a veces llamar la atención, no a veces decir vamos a hacer las cosas en determinado momento, sino del momento que nos decidimos que vamos a establecer límites claros, hacerlo a lo largo del tiempo y practicarlo soy yo también. O sea que no voy a hacer algo a los padres que... tener constancia en su forma de actuar hacia los niños. Totalmente, ser claros, dar una devolución positiva, hacerle notar, no como dicen acá, no comerles la cabeza cuando hacen algo mal, sino de hacerles notar cuando hicieron las cosas bien. Dar ejemplo personal, yo no puedo pedir del otro lo que no hago yo por mí mismo. Ser determinados, ser lógicos y sobre todo respetar al niño. Ok, perfecto, Estela, me gustó mucho el tema de los límites. Te agradezco muchísimo, esta vez lo logramos, no hubo problemas técnicos, así que bueno, muy prontito espero tenerte con algún otro tema interesante y estamos en contacto. Así que muchísimas gracias, Estela
Nos encontramos la próxima. Gracias por la invitación. ¿Ves lo que vale la constancia? Lo logramos esta vez. Así es. Persevera y triunfarás. Así es. Bueno. Buena semana para todos. Muchas gracias por la invitación. Chao, chao. Hasta la próxima. Chao, chao. Chao, Estela. Chao.